algunos momentos dan una solicitud para poder ser grabados y aceptar que esta sesión está siendo grabada. Muy buenas tardes a todos. Una vez más, les saludo de manera cordial. Mario Alberto Flores Guadarrama, secretario de Científicos del Comité Ejecutivo del Colegio de Enfermeras del Estado de Guerrero AC. Para mí es un placer darles la bienvenida a esta sesión mensual correspondiente al mes de julio del año 2021. Le doy la más cordial de las bienvenidas a todos los asistentes al Comité Ejecutivo, que en esta ocasión nos reunimos para hablar de un tema muy relevante y muy importante en el contexto de la pandemia que vive el mundo desde hace 2 años. En esta ocasión nos acompaña el licenciado en enfermería Boris Yuriko Baños González, enfermero especialista también por la Universidad Autónoma de Guerrero en cuidados intensivos, quien hablará el día de hoy de la intervención de enfermería respecto del decúbito prono en pacientes con ventilación mecánica invasiva. Le doy también la más cordial de las bienvenidas a la doctora Guadalupe Reyes Ignacio, presidenta del Colegio de Enfermeras del Estado de Guerrero AC. Doctora, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos por estar aquí una vez más en la sesión del Colegio de Enfermeras del Estado de Guerrero. Como todos sabemos que cada mes llevamos esta sesión. Y bueno, pues sean bienvenidos y sobre todo bienvenido al joven ponente, licenciado especialista en cuidados intensivos, Boris Yuriko Baños González. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí y cedo el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Haré algunas recomendaciones antes de comenzar. Es muy importante, por seguridad de todas y de todos ustedes, no compartir ningún dato en el chat de esta sesión. No es necesario que nos compartan su nombre ni correo electrónico para seguridad de todas y todos y cada uno de nosotros. Es importante decirles que la manera de obtener su constancia de participantes será a través del registro de asistencia. Ese registro de asistencia se los enviamos a ustedes a su correo electrónico, en el cual les mandamos la liga de acceso a esta sesión, por lo que les reiteramos no compartir ni su nombre ni su correo electrónico en el chat de esta sesión. En algunos momentos más, a través del chat, también les compartiremos el registro, la liga del registro de asistencia, para que ustedes puedan ser acreedores a la constancia de participantes. Si en este momento ustedes desean acceder al registro de participantes o al registro de asistencias, aún no está disponible. Este estará posterior a el inicio de la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes, licenciado Boris Yuriko Baños González. Gracias por aceptar colaborar con el desarrollo de la enfermería mexicana, no solamente de la guerrerense, sino de todo el territorio nacional mexicano, porque usted podrá darse cuenta que nos acompañan colegas de diferentes colegios del país, y para mí en particular es un placer el poder contar con su presencia en esta sesión mensual del Colegio de Enfermeras. Muy buenas tardes, bienvenido, adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Es un gusto y un honor estar aquí. Gracias, Mario, por la invitación. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante hoy en día, de mucha relevancia que tiene, ya que, como lo bien mencionaste, hoy en día estamos en la tercera oleada en pacientes de COVID. Vemos cómo los hospitales están saturados. Y como una herramienta fundamental en el cuidado de enfermería marca la diferencia en estos pacientes. Vemos que la terapia respiratoria forma parte del tratamiento indispensable del paciente, y la condicionante de todo paciente con COVID es el SDRA. Este es el principal enemigo que tenemos de los pacientes, y el principal efecto que tiene la posición prono sobre el SDRA es el beneficio ventilatorio, y por eso la gran importancia que tiene hoy en día saber sobre el decúbito prono. ¿Ya puedo empezar? Por favor, adelante. Vale, vale.
Bueno, la siguiente ponencia no tiene ningún conflicto de intereses, no tiene ningún patrocinio y se va a abordar de modo de cuestionamientos con el fin de que sea un mejor entendimiento. En la presente exposición se va a dividir en 3 bloques. En el primero vamos a ver la contextualización del decúbito prono, en el segundo vamos a ver propiamente la técnica de pronación y ya en el tercero vamos a ver las acciones esenciales del personal de enfermería. Bueno, vamos a ver qué es decúbito prono. Quizás hay alguno dentro de la audiencia que no sepa qué es el decúbito prono. Bueno, la posición de cúbito prono es una posición anatómica que se caracteriza por posicionar al paciente boca abajo. Gráficamente es esta la posición de cúbito prono, también conocida como posición de cúbito ventral, que ya dentro de la clínica se ve más o menos así. Esa es una posición de cúbito prono, dentro de la cual yo creo que los que hemos trabajado, los que estamos trabajando, sabemos de los beneficios y nos hemos dado cuenta de la mejoría de la oxigenación. Pero la posición de cúbito prono no solamente es mejorar la oxigenación, detrás de ese simple movimiento se esconden ciertas características que ayudan al paciente a una mejor oxigenación. Una de ellas es mejorando la mecánica respiratoria, otro de ellos es homogeneizando el gradiente de presión pleural, otro de ellos es incrementando el volumen pulmonar y otro es reduciendo la lesión pulmonar asociada con el ventilador. ¿Pero dónde inicia la posición de cúbito prono? Quizás es nueva, pero no. La posición de cúbito prono se inicia desde la era preantibiótica, cuando se ocupaba el pulmón de acero, cuando era la época de la poliomielitis. Ahí se dieron cuenta que se generaban muchas neumonías hipostáticas, en donde cual el drenaje postural, la movilización del paciente, generaba un efecto positivo sobre estos pacientes. No fue sino hasta 1974 con Charles Bryan en su artículo Comentarios del abogado del diablo, que fue el primer artículo documentado donde mostró a ciencia cierta los beneficios propios de la movilización del paciente y cómo generan distintos cambios dentro de la presión pleural. Más tarde, Brown y Douglas, con su artículo El uso de cambios de posición extremo en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, demostró cuáles son ahora sí los beneficios clínicos de este cambio de posición, en donde cual se adopta un incremento en la presión arterial de oxígeno, fundamentalmente. Posteriormente, en el 2002 y 2013, 2007, el doctor Dacchioni, que es uno de los máximos exponentes en cuanto a la neumología, también en pronación, uno de los máximos autores que hay entre sus artículos, abordado sobre el tema de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, demostró todos los beneficios clínicos que se tienen del cambio de posición prono. Y él dijo una frase en particular: esta posición es muy buena para algunos, pero no es para todos. En caso particular, muy efectiva en paciente con COVID. Posteriormente, Gering, con el artículo Proceva, su estudio Proceva, que fue un metaanálisis donde generó alrededor de 2,000 pacientes, en los cuales se comprobó ahora sí la evidencia clínica del paciente con decúbito prono. Ya posteriormente, hoy en día estamos viendo el auge de la pronación debido a la pandemia. Vemos que en todos los hospitales se lleva a cabo, pero en realidad sabemos cómo hacerla, sabemos qué cambio fisiológico ocurre con la pronación. Bueno, ¿cómo funciona la pronación? Quizás solamente piensen que es un cambio, pero dentro de ese simple cambio de posición generan muchos efectos fisiológicos en nuestro organismo. Uno de ellos, el que tiene mayor impacto dentro de la documentación clínica, es la homogeneización del gradiente de presión pleural, lo cual en una posición supina, cuando el paciente está en esta posición, los pulmones mediante los niveles hidroaéreos, vemos que en la parte superior se encuentra propiamente ventilado y en la parte inferior se encuentra mayor prefundido, que también si lo vemos con las zonas de West. Al haber una movilización en decúbito prono, esos gradientes de presión se equilibran, lo que hace que la ventilación sea más uniforme. En este sentido, se mejora se mejora la oxigenación y por ende se dan los beneficios en ella. Y principalmente actúa sobre la ventilación. Los efectos de la ventilación van a ser disminuyendo el gradiente gravitacional de presión pleural, los cambios en la motilidad diafragmática, interacción del peso del tamaño del corazón sobre el pulmón, muy importante, ya que el paciente al estar en supino, el corazón genera una fuerza sobre los alvéolos, los cuales permiten que esa zona no se oxigena adecuadamente. Y al rotarse el paciente a posición prono,
la posición torácica, ya no ejerce ninguna presión sobre esas zonas que principalmente se encontraban colapsadas y no aireadas. Posteriormente al prono se encuentran totalmente airadas. Y el drenaje de secreciones, debido a la posición, en algunos ocupan la posición Trelleborg para haber un mayor drenaje de secreciones. Y también tiene efectos sobre la mecánica respiratoria. Principalmente actúa sobre la compliance, sobre la capacidad de distensión del pulmón. Al no generar ninguna fuerza sobre la pared torácica, lo que hace el pulmón es aumentar la distensión, lo que va a hacer que las zonas que inicialmente no estaban ventiladas, que solamente estaban perfundidas, va a haber una mayor ventilación. Y sobre todo, esta posición en particular genera un reclutamiento alveolar muy fundamental y tiene un efecto muy impactante sobre la perfusión pulmonar. Que esta perfusión pulmonar, si recordamos nuestras clases de fisiología en la escuela, recordamos que tenemos el pulmón, tenemos la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Y vemos en la vía aérea inferior, en los alvéolos, propiamente tenemos la hematosis, el intercambio de gases, la entrada y salida de oxígeno y dióxido de carbono. Sin embargo, de acuerdo con el pulmón, con la anatomía fisiológica del pulmón, cada una de las partes se va a oxigenar de una forma diferente. Y tenemos algo muy conocido que es el BQ, que es ventilación, perfusión. Entonces, partiendo de esto, tenemos que tener en cuenta que cada zona del pulmón se oxigena de una forma diferente en posición supina. En posición supina tenemos que un paciente en zona 1, que es la parte más apical del pulmón, tenemos que el alvéolo va a estar mayormente perfundido, mayormente ventilado, pocamente perfundido. En la zona 2, el alvéolo va a estar perfundido, ventilado, y en la zona 3 el alvéolo va a estar poco ventilado, mayormente perfundido. Sin embargo, aquí podemos ver una gráfica de regiones en la cual se expone lo mismo, en el cual vemos cómo es la oxigenación de los alvéolos y cómo vemos los niveles hidroaéreos, donde aire arriba y agua abajo. Entonces, en conclusión, la zona 2 es la zona óptima de oxigenación, en la cual si posicionamos a un paciente en prono, esa zona 2 lo que hace es mantenerse de forma uniforme. Lo que hace es en que las zonas dorsales del pulmón, que inicialmente por la posición supina, en el cual la ventilación es de forma acónica, no se genera correctamente o no se da una buena ventilación, y cambiándose a decúbito prono, esas zonas se homogenizan, se hace de una manera uniforme, y por eso se documentan los múltiples beneficios en cuanto a la presión arterial de oxígeno. Y aquí podemos ver el mismo ejemplo ya de una forma más gráfica, donde vemos que en posición supina los alvéolos en la parte basal están completamente colapsados, y al generar un cambio de posición de cúbito prono, esos alvéolos se van a encontrar más ventilados. Es por ende la importancia, un simple cambio. Y también algo muy importante que decir, que los pacientes, cuando los encontramos en esta posición, muchas veces los queremos despronar de manera muy rápida. Entonces es cuando se descompensa, cuando vemos que el paciente empieza a desaturar, empieza a caer en bradicardia, por los mismos gradientes de presiones, porque si bien sí es un solo movimiento, pero todas las presiones que inciden en ese movimiento generan una descompensación en nuestro organismo, y por ende el paciente se descompensa y se inestabiliza. Y bueno, vamos a hablar un poco de ventilación mecánica, ya que traje el contexto de la ventilación mecánica, de que es una de las terapias de soporte en las cuales ampliamente utilizados, ya que se generan para con fines terapéuticos en pacientes que tengan deterioro de la función respiratoria. Yo creo que todos hemos visto dentro de las unidades de cuidados intensivos un paciente así, con nuestro tubito, nuestro ventilador y nuestras múltiples bombitas, y con nuestro monitor. Eso es muy común verlo dentro de la unidad de cuidados intensivos, ya en también medicina interna o urgencias, más hoy en día que estamos en pandemia, que en cualquier servicio ya vemos que nos encontramos con eso. Pero me entra una duda, hay que plantearnos esto: si yo manejo pacientes con ventilación mecánica, ¿debo de saber programar? Y la respuesta es muy obvia, obviamente que sí. Sí se tiene que saber manejar la programación mecánica, de que cualquier interacción que se ejecute va a tener una repercusión sobre el paciente. Y ya sea si tengan un ventilador Shangri-La, tengan un Puritan Bennett, tengan un Drager o tengan un Vela, la programación va a ser la misma, ya sea por volumen o por presión, va a depender de la capacidad técnica de cada uno, pero la programación es
cual las interfaces van a cambiar, en el que, para el caso particular, en estos ventiladores que son de traslado, la interfaz es más rápida, ya que normalmente se ejecutan para pacientes técnicos, técnicos en urgencias médicas, y por ende no se ocupan ventiladores de mayor rango, como puede ser Puritan Bennett o un Drager, que ahí sí la interfaz requiere un poquito de mayor conocimiento a la hora de programar. Pero hay un caso particular también de un ventilador, que muchas veces lo hemos visto, un ventilador, el Vignator 5000, que lo hemos visto, ese es muy difícil de programar, fíjense. Ese a las 12 horas ya se cansa, y a diferencia de los demás, ese no ocupa luz. Y agua, en ocasiones agua. Y se queja mucho ese. Y bueno, dentro de la ventilación mecánica vamos a tener 3 parámetros bases para programar. Tenemos la ventilación asistida controlada, la ventilación SIMB o ventilación sincrónica mandatoria intermitente, y tenemos la ventilación espontánea o CPAP con presión soporte, que dentro del contexto de COVID-19, la mayor modo de ventilación ocupado en la ventilación mecánica para esos pacientes es asisto controlada. En asisto control es como se van a programar o como que se va a intervenir al paciente en la mecánica ventilatoria. Pero cuando programamos al paciente por asisto control, tenemos que tener en cuenta algo, tenemos que tener en cuenta metas de protección pulmonar, que si bien la ventilación es una terapia de soporte, también la ventilación genera un daño, y ese daño va a estar medido por el volumen principalmente, porque el volumen no va a ser el adecuado. Y para calcular el volumen de la ventilación mecánica, hay 2 fórmulas, peso ideal y peso predicho. Para pacientes no COVID, se ocupa idealmente el peso ideal, que es entre 6 y 8 mililitros kilo. Y también está esta fórmula, que es la fórmula de peso ideal muy básica, que es talla al cuadrado por 23 en hombres y por 21.5 en mujeres. Esta talla se ocupa para, esa fórmula, perdón, se ocupa para sacar el peso ideal. Para peso predicho, la fórmula es un poquito más compleja, que aunque muchos artículos de ventilación mecánica mencionan que peso ideal y peso predicho no tienen mucha variabilidad. Sin embargo, a fines didácticos es mejor, o quiero que se queden con eso, que aunque la fórmula que van a programar con volumen corriente, que sea con peso ideal, que es la fórmula más rápida. Pero para peso predicho también, o para pacientes con SDRA, lo que es, mejormente se beneficia al paciente son con volúmenes bajos, con volúmenes de 4 a 8, iniciando primordialmente con 6 mililitros por kilo de peso. También hay que tener en cuenta es el PIB. La presión positiva al final de la expiración es muy importante a la hora de programar, ya que en estos tipos de pacientes, en el paciente de COVID, el PIB debe de ser por arriba de 10, ya que a mayor, estos pacientes requieren mayor FiO2, y entonces a mayor FiO2, mayor PIB. Pero se puede programar de 5 a 8 y ya va a depender de la capacidad del paciente y de la condición clínica del paciente en su ajuste. También vamos a ver la fracción inspirada de oxígeno, qué tanto FiO2 le podemos poner a nuestro paciente. Inicialmente hay artículos que te dicen que se debe de lograr el menor FiO2 posible, ya que si sobresaturamos el FiO2 generamos daño por hiperoxia. Las guías del ARSNet te mencionan una tabla de PIB FiO2, ya en el cual esa es una tabla muy reconocida, muy ocupada a nivel clínico, en la cual te dice los beneficios y las contraindicaciones de generar daño por sobredistensión del pulmón, en el cual te dice que conforme vayas subiendo el FiO2, tienes que ir subiendo el PIB. No puedes subir nada más el FiO2 sin subir el PIB porque genera un colapso. Partiendo de esto, también tenemos que tener en cuenta de las metas de saturación de oxígeno. Inicialmente en paciente no COVID se manejan entre 94 y 96. Propiamente un paciente con COVID o un paciente que tenga un daño por SDRA se maneja entre 88 y 94%. También tenemos que tener en cuenta la presión arterial de oxígeno, que se maneja en rangos de 80 y 100 en paciente normal, y paciente COVID o paciente con SDRA de 55 a 80 milímetros de mercurio. También tenemos que tener en cuenta la presión de dióxido de carbono. Estos son diferentes gases que intervienen en el equilibrio ácido-base, y por eso hay que tener en cuenta a la hora de monitorizar la ventilación mecánica. La presión de dióxido de carbono la vamos a manejar entre 35 y 45 milímetros de mercurio como meta ideal, siempre y cuando esa presión de dióxido de carbono va a tener una relación directa con la frecuencia respiratoria, ya que la van a ejecutar
de cambios de frecuencia respiratoria tienen que ir de acuerdo a las metas de CO2, ya que si recordamos las clases de fisiología, a mayor respiración, mayor barrimiento de CO2, a menor respiración, mayor acumulación de CO2. Y algo muy importante en estos pacientes, cuando manejemos un paciente con asisto control, tenemos que manejar a un paciente que se encuentra sedado, pero un paciente bien sedado. Normalmente siempre adoptamos las recetas de cocina cuando ocupamos 100 miligramos de midazolam en 100 mililitros de solución fisiológica, pero vemos que el paciente está combativo, el paciente se mueve. Y si inicialmente nosotros estamos manejando la vía aérea invasiva, estamos adoptando lo que normalmente hace el pulmón, la sedación debe ser fundamental. Es allí donde las guías recomiendan la utilización de un bloqueador neuromuscular, o también conocido como BNN, llámese ropuronio, atracuronio, becuronio. Ellos muy efectivos a la hora de tener una buena sincronía con el ventilador. Y es muy importante que tener en cuenta que un paciente con un SDRA severo, la sedación debe ser profunda, totalmente profunda, para que haya el menor riesgo de asincronías. Dos presiones muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de programar son las presiones de la presión máxima de la vía aérea y la presión de distensión. Que la presión de distensión es la driver pressure, que es la presión máxima que alcanza la distensión pulmonar, y la presión pico o la presión máxima de la vía aérea es la presión que se mantiene dentro de la vía proximal de la vía aérea. Entonces, eso es muy importante cuando veamos a nuestro paciente que está programado y veamos esta gráfica, muy en particular esta gráfica, veamos una disociación quizás al principio suena un poquito complejo entender de ventilación mecánica, pero conforme vayan teniendo la experiencia, a la hora de ir viendo las gráficas, se podrán dando cuenta de que la morfología, al igual que el electrocardiograma, son similares. Entonces, hay que ir adaptando la morfología para ir determinando cada trastorno. Entonces, en pacientes con SDRA se recomienda que una presión de distensión sea menos de 13 centímetros de agua, y en este caso particular, la presión máxima de la vía aérea debe ser menos de 35 centímetros de agua. Y el estándar de oro en la monitorización de la ventilación mecánica siempre va a ser la gasometría arterial. Nosotros no podemos hacer ninguna modificación del ventilador mecánico si no tenemos una gasometría arterial. Y si quieren profundizar un poco más en cuanto a ventilación mecánica, les dejo el contacto de un amigo, Ricardo Aguirre Carlos. Él es un técnico respiratorio muy bueno. Él da diplomados en inhaloterapia y terapia respiratoria. Y también, pues, abajo les dejo ventilación mecánica Advento, también múltiples expertos en cuanto a ventilación mecánica, entrenamiento en áreas críticas, también para que profundicen más el concepto de ventilación mecánica. Entonces yo creo que para este punto muchos han de estar como el abuelo Simpson, que han de estar pensando de cuándo nos va a enseñar a pronar. Y bueno, ya vamos directamente con la técnica. Vamos a empezar a describir qué es la técnica de pronación, qué candidato o qué paciente puedo movilizar. Y de acuerdo con este artículo, que me gusta mucho, que es un consenso de expertos donde recomienda cómo es la movilización activa de pacientes con ventilación mecánica, él menciona y semaforiza en la movilización de los pacientes, el cual ese artículo menciona en particular aspectos respiratorios, cardiovasculares y neurológicos que se tienen que tener a la hora de movilizar al paciente. Y lo hace de una forma de semáforo, que sea una forma educativa más completa, en la cual menciona con verde cuáles son las acciones que se pueden hacer sin ningún riesgo, y con amarillo las que tienen que tener precaución, que aunque no profundiza mucho en prono, me pareció de suma importancia que hay que tener en cuenta a la hora de manejar a un paciente, porque siempre tenemos la idea de que un paciente con intubación mecánica no se mueve, y eso es mentira. También aquí mencionan ciertas contraindicaciones e indicaciones. A un paciente con una taquiarritmia, vemos que sí se puede movilizar. Un paciente que tenga 150 de frecuencia cardíaca sí se puede movilizar, porque hay que tener cierta precaución. También es importante, ¿en qué pacientes tiene mejor impacto el decúbito prono? En pacientes con SDRA grave. ¿Qué pacientes tienen SDRA grave? Casi el 80 al 85% de los pacientes con COVID moderado, hacia arriba, de moderado a severo, desencadena un SDRA grave. Pero yo, como sé que mi paciente tiene un SDRA grave, mediante los criterios de Berlín yo puedo determinar que el paciente tiene un SDRA grave, en el cual los criterios de Berlín
Son 4 criterios que nos ayudan a determinar cómo o cuál es el diagnóstico de un SDRA, en el cual tenemos el tiempo, la oxigenación, un aspecto muy importante que vamos a profundizar, imagen de tórax y origen del edema. En el tiempo debe de ser de 1 semana de inicio clínico y que debe de tener síntomas respiratorios nuevos y que empeoran. En el aspecto de oxigenación, lo que se hace es hacer una fórmula y determinar un coeficiente que se llama el coeficiente de oxigenación o coeficiente de Kirby. Ese coeficiente se hace mediante una fórmula entre dividir el PaO2, la presión arterial de oxígeno, entre la fracción inspirada de oxígeno, y te dice la literatura que menos de 300 milímetros de mercurio ya se considera a un paciente que tiene un SDRA leve. Y ellos van a ir acompañados con un PIB igual o mayor por arriba de 5 centímetros de agua. Y también tenemos el criterio de la imagen de tórax, en la cual tenemos que en este tipo de pacientes se tiene que, para establecer un criterio, un diagnóstico clínico, debe de haber opacidades bilaterales. En pacientes pediátricos, este criterio no se incluye, ya que puede ser solamente en un solo lóbulo en el cual hay una opacidad, entonces ahí se da un diagnóstico positivo. Y también tenemos que tener en cuenta el origen del edema, que debe de ser un origen del edema que no tenga una causa cardíaca, que no debe de ser provocada por una insuficiencia cardíaca o por una sobrecarga de líquidos. Y vamos a ver un poquito más sobre el índice de PAFI. ¿Qué es el índice de PAFI? Es un coeficiente, nos ayuda a determinar cuál es el resultado entre dividir la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Aquí tenemos una gasometría arterial, tenemos un ejemplo de una gasometría arterial muy común, en la cual la gasometría arterial siempre vamos a tener en cuenta los parámetros corregidos por temperatura, porque si recordamos la ley de Henry, en la cual dice que los gases se encuentran inestables a una temperatura constante. Entonces, conforme vaya aumentando la temperatura, los gases van a ir disociándose y van a ir cambiándose. Entonces, cuando veamos una gasometría arterial, siempre tenemos que tener en cuenta los valores corregidos por temperatura. Y ahí vemos que la presión arterial de oxígeno es 48. Entonces, tenemos el número 48. Posteriormente, vamos a determinar el FiO2. Y el FiO2 lo vamos a sacar del ventilador mecánico. Así si tengan un V-Drive, tengan un Drager, vela, No que dejo la cabeza y el sobre, ¿no? Y ya los luego parámetros fisiológicos de dióxido de carbono, de oxígeno, perdón, van a ir siempre en las zonas más distales del monitor, ya sea en esta o en esta regular están, o aquí también, bueno, hay Trager rutina. Entonces no puedes meter el carro de una vez porque si no nos quedamos ahí. Podemos ver cuál es el porcentaje de oxígeno que tiene. Por el tanto, ya hacemos una porcentaje. Eso es lo de menos. Permítame, voy a ver. Por favor, controlar los micrófonos. Creo que ya. Pero no creo que ver. Pero bueno, que prosigamos. En el monitor del ventilador mecánico vamos a sacar la fracción inspirada de oxígeno. Ese resultado lo vamos a dividir entre 100 y el resultado vamos a tener 0.60. de la norma ¿Cuánto fue la presión arterial? El de Villa está el micrófono no se escucha bien, por favor, Boris. Pero solamente que se haya ido. ¿Dónde? Ajá, Escucha mucha interferencia. Sí, es que es por el otro audio que está abierto, pero pues, Erika Cuca López, ¿puedes desconectar tu micrófono, por favor? Gracias. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que ya tenemos el porcentaje de presión arterial de oxígeno y tenemos la fracción inspirada de oxígeno. Ahora vamos a hacer una división, 48 entre 0.65 y nos da un resultado de 73. Y ya después, ese resultado, si recordemos la clasificación del DSRA, que la clasificación del DSRA es de acuerdo con el índice de PAFI, podemos ver que ese paciente en ese caso particular tenía 73 de índice de oxigenación, lo cual va a dar un SDRA severo. Y la literatura te maneja que un paciente que tenga menos de 150 de índice de oxigenación o índice de Kirby es candidato absoluto a pronación. Ahora, muy bien, ya vimos qué pacientes sí se puede pronar, pero ahora qué pacientes no se puede pronar. ¿Cuáles son las contraindicaciones en las cuales se va a tener en cuenta a la hora de pronar?
tienen que ver. Las absolutas son las cuales no se puede pronar, aunque tú quieras hacerlo, aunque el paciente requiera mejoría, en ese sí no se puede, porque generas mayor daño que beneficio, en el cual va a ser una inestabilidad espinal, una cirugía abierta de tórax, una venopunción central con terapia extracorpórea, que es lo mejor que hay ahorita, es dentro de la escala de la pirámide de oxigenación. La terapia con ECMO es mejor que la ventilación mecánica, es como si fuera la hemodiálisis, pero oxigena la sangre de una forma muy, muy completa. Ahorita es solamente en tercer nivel, desgraciadamente aquí en Guerrero no lo tenemos, pero es muy, muy importante la terapia de oxigenación por membrana extracorpórea. Y quemaduras, la quemadura en la zona, propiamente en la zona ventral, donde recae la mayor parte de la presión, si se tiene una quemadura, es una contraindicación absoluta para no pronarse al paciente. También tenemos que tener en cuenta contraindicaciones relativas, y si bien se puede tomar en consideración, que va a depender mucho de cuál es el cierto criterio, y siempre hay que individualizar a los pacientes. Cada paciente va a ser distinto, va a tener una condicionante diferente. Las relativas van a ser traumas múltiples, pueden ser una lesión en la cabeza, y en caso particular, muchas guías también te recomiendan que pacientes que tengan una lesión en el cráneo, un traumatismo craneoencefálico y tengan datos sugestivos de una hipertensión intracraneal, no se debe de movilizar, ya que la posición prono aumenta considerablemente la presión intracraneal y por ende no se debe de posicionar en esa posición. Otra contraindicación relativa es la traqueostomía. La traqueostomía reciente debe de ser para movilizar al paciente mayor de 24 horas, ya que si lo movilizamos antes de las 24 podemos provocar un sangrado. La obesidad mórbida también es una contraindicación relativa, embarazo de segundo y tercer trimestre, y así como también cualquier trastorno que genere un aumento de la presión intraabdominal. Pero siempre hay que tener en cuenta que tenemos que individualizar a los pacientes siempre, y en todos los pacientes vamos a valorar el riesgo-beneficio. Si bien, si mi paciente está quemado, pero la quemadura se puede curar, pero el problema, el daño pulmonar no lo puedo curar, valoro si puedo posicionar a mi paciente quemado o mejor lo dejo en esa posición. Y ya propiamente vamos a ver qué material necesito para pronar a nuestro paciente. El material que mencionan en las guías es tener una infusión continua de pseudoanalgesia y de bloqueadores neuromusculares. También hay que tener en cuenta los apósitos hidrosolubles o apósitos en spray que generan, hay mucho, últimamente la literatura maneja dispositivos de gel a la hora para reducir la presión, para reducir las lesiones por presión que se generan al movilizar al paciente, que dentro de las complicaciones, las lesiones por presión y el edema corneal son las dos complicaciones que más se derivan de la movilización de cúbito prono. Aquí podemos ver estos tipos de parches, lo que hacen es generar una ayuda, generar que la presión no recaiga propiamente sobre la piel, sino que de manera de compresión, de manera de una presión indirecta, ayudan a que la presión sea mayor disociada dentro del parche. Posteriormente tenemos que tener en cuenta el carro de reanimación siempre en la unidad dentro del paciente, ya que, como les había mencionado hace rato, este simple cambio que se hace, que se realiza, genera múltiples cambios a nivel de las presiones, lo cual va a condicionar que el paciente se genere una inestabilidad. Yo creo que muchos los hemos visto cuando movilizamos a nuestro paciente y que vemos que desatura, que vemos que se hipotensa, y decimos, pero si tiene la NORE, si tiene la sedación está bien. Sí, pero no vemos qué es lo que sucede dentro de su pulmón, no vemos cómo ese intercambio de gases que se generan hace que el paciente genere un impacto directo sobre su hemodinamia. Y propiamente en el caso particular de cuántas sábanas ocupo o cuál es el material de almohadas y sábanas, va a depender mucho de la institución hospitalaria donde nos encontremos. Inicialmente las guías demarcan que deben de ser 4 almohadas y 4 sábanas. También un colchón de presión alterna para reducir al mínimo las lesiones por presión. Pero va a depender mucho de los recursos del hospital, porque en muchos hospitales no tenemos más de 3 sábanas, más de 2 sábanas. Entonces sí es un poquito condicionante que hasta, digamos, y vas a querer almohadas y a duras penas tenemos sábanas. Pero con cualquier material que se tenga disponible, se puede hacer adecuadamente una buena posición. Y hay que tener en cuenta siempre esto es muy importante. ¿Por qué se mencionan 4 almohadas? Ya que la literatura te dice que las almohadas deben ir distribuidas de una forma en la cual se reduzca la presión en los puntos de mayor zona, que van a ser la cabeza,
el tórax, la parte pélvica y en los pies. En este caso vemos que el paciente tiene una almohada en el tórax y otro en la pelvis, y lo que se hace es tratar de descomprimir la cavidad abdominal. Nunca pongamos la almohada debajo del estómago del paciente, ya que eso va a generar una mayor presión intraabdominal, lo que va a condicionar que el paciente genere múltiples complicaciones. Ahora, antes de pronar, ¿qué verifico en mi paciente? Primero hay que verificar que la sujeción de los catéteres y drenajes sean adecuados, que las fijaciones comerciales están completamente contraindicadas, que si bien en paciente ventilado supino, las fijaciones comerciales son lo máximo que hay, hasta se ven muy bonitos, pero a la hora de pronar al paciente, como son de un material rígido, en vez de provocar un beneficio, provocan un daño, entonces están completamente contraindicadas en la movilización prono. Hay que fijar adecuadamente las canalizaciones y valorar si podemos pausar las bombas de infusión. Ya ve que en cualquier movimiento en el paciente se puede ocluir el catéter y va a condicionar a que esté sonando la alarma, y en ocasiones el sonido puede estresar al personal que esté ejecutando la maniobra. Hay que ver la zona enteral debe estar fijada y cerrada, y la cámara gástrica se debe de, si va a ser un proceso de urgencia, pues sí, hay que pronarlo de la manera más pronta, pero si va a ser un proceso o va a ser una intervención programada, lo que aconsejan las guías es aspirar el contenido gástrico o no alimentar al paciente de 3 a 4 horas antes del cambio de posición. También hay que tener en cuenta que tenemos que aspirar al paciente antes de posicionarlo en decúbito prono, muy importante para reducir al mínimo en la broncoaspiración. Hay que tener en cuenta también la fijación del tubo endotraqueal y el neumotaponamiento. La fijación del tubo endotraqueal se utiliza mucho la fijación de Ángel, que posteriormente la voy a describir, pero es una de las mejores fijaciones que existen. Y el neumotaponamiento debe de ser de 25 a 30 centímetros de agua y de 14 a 21 milímetros de mercurio. El neumotaponamiento es lo que inflamos con el globito. El tubo endotraqueal siempre tiene un globito. Cuando lo inflamos con una jeringa, vemos que se insufla un globo a nivel traqueal, y ese es el neumotaponamiento. Es un globo de presión alterna en el cual, mediante los espasmos laringeos que genera el organismo, se contrae y se distiende de una manera y genera un neumotaponamiento, y que reduce mucho las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. También siempre a la hora de movilizar al paciente en posición prono, hay que tener en cuenta la pulsiometría, ya que él es el parámetro estándar de la oxigenación y nos dará un parámetro clínico si estamos ejecutando mal la técnica o si el paciente se descompensa antes de movilizarlo. Y antes de movilizar al paciente, no olvidar una gasometría arterial para posteriormente, realizando la movilización prono, comparar si el paciente tuvo o no una mejoría clínica y optimizar los parámetros ventilatorios que los mencioné anteriormente. Ahora ya vimos cuáles son las características, ya vi cuál es el material. Ahora, ¿con quién lo muevo? ¿Qué personal es el más adecuado para moverlo? Y yo creo que va a depender mucho de los recursos del hospital. Inicialmente las guías de la Federación Internacional de Medicina Crítica, en conjunto con los protocolos estandarizados para la atención en paciente en prono, te menciona que el equipo ideal son 5 personas. 5 personas es el equipo ideal para movilizar al paciente. Sin embargo, hay que tener en cuenta esto: a menor personal que se ejecute, mayor será el riesgo de un evento adverso. Entonces se puede hacer con 4 hasta con 3, con personal que tenga la habilidad, pero siempre tener en cuenta eso: a menor personal, mayor riesgo. Y el personal, en este caso particular, es un profesional de enfermería que lidera, que muchas veces siempre dicen que el médico es el que va a la cabecera, y en este caso la pronación es una acción independiente de enfermería, es una acción totalmente de ella, que si bien el médico se encuentra situado a la cabecera por cualquier problema, por cualquier extubación que se derive, por cualquier evento adverso que pueda ocasionarse, pero el que lidera la pronación es enfermería. Y de hecho hay que tener esto en claro: la enfermería a veces se deja mucho de lado, pero hay que empoderarse, hay que decir que sí se puede. No estamos diciendo que vamos a mandar al médico,
pero en este caso nosotros vamos a ser los que lideremos y los que iniciemos la movilización. Ahora bien, ¿cómo lo muevo? Vamos a ver una descripción de la técnica. El paso 1 es colocar al paciente en una posición horizontal, en un ángulo recto. Posterior a eso se va a retirar la monitorización que se pone supino, que son los electrodos. Se van a quitar los electrodos para que no haya ninguna cosa que genere algún daño por la presión. También la fijación, muy importante. Si la fijación está muy del lado posterior al glúteo, igual glúteo a la pierna, se debe de posicionar de una forma en la cual sea más próxima a los genitales para que no quede ocluido la zona vesical. Y en el paso 2, antes de hacer el giro, lo que recomiendan las guías es colocar parches o apósitos de presión en los lugares donde se ejerza mayor contacto, donde por gravedad se propone que en este tipo de lugares es donde se debe de poner el parche para prevenir el desarrollo de una úlcera por presión. Posteriormente a eso ya se va a adaptar las almohadas, que como lo mencionamos hace rato, va a ser una en la cara, en la cabeza del paciente, otra en el tórax, dejamos la cavidad gástrica libre, otra en la pelvis y posteriormente otra en los pies. Aquí les recomiendo que cuando pongan las almohadas, aquí poner una sábana clínica. Una clínica y ya después poner una sábana o la sábana completa. Que, bueno, la sábana completa viene del siguiente diapositiva, pero se pone después una sábana completa. ¿Pero para qué la clínica? Ya que el paciente en el cúbito prono va a tener una larga estadía. Con la sábana clínica nos ayudará a movilizar al paciente, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, de una forma más fácil. Y muchas veces decimos que no tenemos almohadas. Yo no tengo almohada en mi hospital, pero se puede adaptar. Depende de los recursos y del ingenio de enfermería, que es muy, muy importante el ingenio. Podemos adaptar el instrumental y el equipo para poder pronar. Y las almohadas, igual ahí viene la descripción en donde viene. Y siempre, siempre no olvidar nunca que se debe de permitir la distensión de la cámara gástrica. Nunca, nunca debemos de ponerla sobre el estómago, ya que eso provoca un aumento de la presión intraabdominal y por ende aumenta múltiples trastornos a nivel torácicos y pulmonares. Y principalmente si el paciente acababa de comer o le acabamos de dar la dieta y lo pronamos y tiene una almohada, podemos provocar una broncoaspiración. Y en el paso 3, ya podemos ver que vamos a colocar la sábana superior. Ya va a ser una colocación de la sábana, que anteriormente les dije que una clínica queda mejor. Primero la clínica y después la sábana con la que va a quedar hasta abajo, que la literatura la menciona como la sábana movible. En el paso 4, y ahora sí, enrollamos como si fuera un taco al paciente y la movilización se va a realizar en forma en bloque. Se va a lateralizar al paciente hacia el lado contrario donde se va a girar. Si lo vamos a mover de derecha a izquierda, lo movemos hacia la izquierda. Si lo vamos a mover de izquierda a derecha, lo movemos hacia la derecha. En este caso, tenemos que tener en cuenta que hacia dónde lo giro. Siempre muy importante, siempre tenemos esa duda, ¿a dónde giro al paciente? Y se debe de girar al lado que tenga más drenajes, más accesos arteriales y más accesos venosos contenga para reducir el riesgo de alguna salida de un catéter central o alguna desconexión de los lúmenes, porque puede pasar y ha pasado. Bueno, ya después, posteriormente a la lateralización del paciente del lado contrario donde se va a hacer el giro, se va a hacer en bloque, solamente es un movimiento rápido, dejamos caer al paciente hacia el lado contrario y una vez que ya lo colocamos en posición supino, ya realizamos todo el giro completo, se monitoriza al paciente, se realiza una verificación con el oxímetro para ver si su oxigenación está adecuada y se toma una presión arterial para ver cómo se encuentra su hemodinamia. Si la hemodinamia del paciente no genera algún riesgo dentro de los primeros 15 a 20 minutos, se deja al paciente, pero si vemos que el paciente continúa persistiendo esa hipotensión, esa bradicardia o taquicardia, lo más recomendable es que el paciente se revuelva a supino, de que el paciente no toleró adecuadamente la posición prono, y de 15 a 20 minutos más o menos marca la literatura que el paciente debe de restablecer sus constantes vitales. Más de 20 minutos quiere decir que el paciente ya generó
alguna disociación dentro de sus presiones, lo que condicionó un mayor riesgo. Ya por último, el paso 7, tenemos que acomodar la cabeza del paciente con una almohada para que el tubo endotraqueal quede, que no quede acodado, que quede libre. Ya el último, el paso 8 es colocar los pies en forma neutra y con una sábana para que el paciente quede en una posición más cómoda y confortable. Quizás al principio parece un poquito que son muchos pasos, pero conforme la práctica van viendo que es muy sencillo hacer. Este es el algoritmo Pronalo. Yo lo hice en la especialidad cuando hice mi trabajo de tesis. Este algoritmo es todo lo que les acabo de decir, pero de una forma más simple y más rápida, en la cual nosotros que estamos en la unidad de cuidados intensivos, el tiempo es fundamental, y con el algoritmo Pronalo podemos determinar de una forma rápida y sencilla la pronación. Podemos ver cómo son toda la descripción de la técnica y cómo se puede movilizar al paciente de una forma muy, muy rápida. En ese caso, cuando hice el algoritmo Pronalo, lo desarrollé en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General, con mi compañero Néstor, fue el que me ayudó a movilizar al paciente. Éramos 2 nada más, y pudimos movilizar al paciente en decúbito prono, que como les comento, el riesgo que se lleva es muy alto, pero el beneficio es muy, muy formidable en este tipo de pacientes. Ahora bien, hay que recordar que una vez que pronee al paciente, tengo que comprobar que esté correctamente conectado el tubo endotraqueal y la sonda nasogástrica, valorar la permeabilidad de la vía y que no haya ningún acodamiento, ya sea de la sonda nasogástrica o de del catéter central o de los lúmenes del catéter central, y valorar y calibrar sobre todo de nuevo las presiones del ventilador mecánico, ya que vamos a ver que las presiones pulmonares van a descender muy, muy formidable, de un impacto muy trascendental. Entonces se van a que volver a programar el ventilador. Por eso la plática empezaba con que yo debo de saber programar a movilizar al paciente. Sí, sí debo de saber, porque el simple hecho de aumentar el volumen tidal sobre los pulmones genera un mayor daño. Y hay que tener en cuenta los criterios de respuesta. Cuando ya movilicé a mi paciente, cuando ya lo dejé en prono, ahora, ¿cómo sé que mi paciente tiene una mejoría? Inicialmente les mencionaba, después de 20 minutos no debe de presentar ninguna inestabilidad hemodinámica. Posteriormente, a los 20 minutos, dentro de la literatura te maneja que hasta las 2 horas más o menos empieza a haber un mayor incremento en la presión de oxígeno, que ese incremento va a ser de un 20% aproximadamente, o hasta más. Ese incremento de la presión de oxígeno también va a tener un incremento en la presión directamente sobre el índice de Kirby, que va a ser un 20% del índice de Kirby. También va a haber una disminución de las presiones pulmonares y va a haber una disminución de la presión de dióxido de carbono. Y recordar que después de hacer la movilización en prono, tomar una gasometría arterial. Lo recomendable es dentro de las primeras 2 horas para ver cuál fue el cambio, para ver si existió un cambio o no. Y esa es una pregunta muy, muy importante. Yo creo que muchos nos les hemos hecho. ¿Cuánto tiempo debo de dejar a mi paciente en decúbito prono? Y como les mencionaba, la literatura te dice que desde dentro de las primeras 2 horas hasta las 48 horas se puede dejar a un paciente en decúbito prono, siempre y cuando hay que tener en cuenta que debemos de individualizar al paciente, que van a influir el peso, la condición clínica del paciente y el diagnóstico para dejar o para acortar, para interrumpir el prono o para hacerlo de forma más prolongada. Y las guías de la ATLS, la campaña de sepsis y la Organización Mundial de la Salud, en pacientes propiamente COVID, recomiendan que el prono debe de ser de 12 a 16 horas continuas. Sin embargo, también las guías te mencionan que en COVID se debe de dejar el tiempo que sea necesario para que el paciente alcance un reclutamiento alveolar y alcance metas, que va a ser un índice de oxigenación por encima de 150 milímetros de mercurio. Y aquí podemos ver un ejemplo muy, muy gráfico y muy, muy evidente, y me gusta mucho presentarlo, ya que vemos cómo es un paciente con un SDRA antes de pronar en posición supino y cómo es un paciente con un SDRA después de 16 horas. En un simple cambio de posición y en 16 horas vemos cómo la oxigenación del paciente aumentó, cómo el reclutamiento alveolar y la capacidad funcional de los alveolos es evidente.
Y por último vamos a ver cuáles son las acciones esenciales. Una vez que yo pronee a mi paciente, ¿qué debo de cuidar? Primero es, ¿cada cuándo hago el cambio de posición? Los cambios de posición se deben de hacer cada 2 horas. Esos cambios de posición van a ir en la parte de los miembros superiores, en las cuales vamos a movilizar la cabeza y vamos a movilizar los miembros superiores, las extremidades derechas e izquierdas, intercalándolas para que genere al mínimo o que se reduzca al mínimo las lesiones por presión. Se debe de valorar la utilización de apoyos de gel y si se cuenta con ellos. Si no, en ocasiones nosotros lo hemos visto y lo hemos utilizado, ocupamos estas soluciones en bolsa con el fin de simular este dispositivo para reducir el daño que provoca la exposición a las presiones de manera prolongada. De hecho, este caso particular es una mascarilla facial hecha de gel, la cual está propiamente adaptado. Esta es una foto de la terapia intensiva de una comunidad británica, la cual es una de las mejores unidades de cuidados intensivos. Entonces, ahí la cama de hecho está ideal para pronar, es una cama eléctrica, en la cual solamente gira. Lo que tú haces solamente es programarla, así como los controles que tenemos propiamente en cada unidad hospitalaria en las camas. Aquella cama igual, pero la cama genera un ángulo de inclinación, tanto de que la movilización del paciente es muy sencilla. Y algo muy importante que tener en cuenta, cuando ya moviliza al paciente, revalorar constantemente con la escala Norton y Braden para ver si existe un riesgo de desencadenar una lesión por presión. Y algo muy importante y que no se les olvide, la pronación no es sinónimo de inmovilización. No porque yo ya lo proné quiere decir que ya nunca lo voy a mover hasta que se vuelva a despronar. No, eso es algo que no se debe de hacer, está contraindicado. Y cuando les digan que no, mejor díganles eso. Mejor díganle que se calle, porque el que le diga que no se debe de mover a un paciente pronado está equivocado. Y ya cuando tengo un paciente pronado, ¿lo puedo alimentar? Yo creo que también hemos entrado muchas veces en dudas de eso, de que le paso la dieta o no se la paso. Y sí se puede alimentar a un paciente, siempre y cuando tenemos que tener en cuenta esta triada, la triada de ritmo de infusión, tolerancia del paciente y control del vacío del residuo gástrico. Yo creo que en nuestras unidades de cuidados intensivos hemos administrado la dieta del paciente con técnica de residuo. Y dentro de la unidad de cuidados intensivos propiamente del hospital militar donde yo me desarrollo, ahí siempre que pasamos la dieta se encuentra esa acción, esa técnica es muy importante. Ahora, ¿cuál es la velocidad a la cual yo debo de infundir la dosis? Las guías europeas de terapia intensiva te mencionan que la velocidad máxima de alimentación por vía enteral va a ser de 65 a 85 mililitros por hora, y que se debe utilizar una dieta o una alimentación equilibrada que va a ser de 1.3 a 1.5 calorías por mililitro. Siempre y cuando hay que tener en cuenta que va a ser a tolerancia del paciente. Se inicia primero con 20 a 25 mililitros y posteriormente se va usando de forma gradual hasta llegar hasta los 65 o hasta los 85 mililitros por hora. No hay que pasarle toda la dieta de 200, 250, porque lo que va a hacer es una sobredistensión gástrica. Y si a eso le añadimos que el paciente no tiene ningún dispositivo que le ayude a reducir la presión sobre la cavidad gástrica, podemos provocar que el paciente se broncoaspire. La sonda nasogástrica se debe de aspirar cada 4 a 6 horas y se debe de verificar el vaciamiento del residuo gástrico. Si hay un residuo gástrico por arriba de 300, se debe de dejar hasta posteriormente 4 horas después. Vemos si hay una asimilación. Si no hubo una asimilación, se extrae todo el residuo de gastrointestinal y se vuelve a proceder a una alimentación, pero una alimentación mínima que va a ser entre 20 a 30 mililitros por hora. Pero posteriormente, si esa es una persistencia, si el paciente no tolera la dieta, si genera mucho residuo, dentro de las 12 a 24 horas posteriores, con la ayuda de un procinético, sigue generando ese acumulamiento de dieta, lo que se hace es buscar otra alternativa. Dentro de las alternativas que existen es una sonda urinaria o una sonda de gastrostomía, son de las que
tienen una mejor adaptación a nivel gastrointestinal y poner una mejoría metabólica en el paciente. En dado caso que el paciente no se pueda o no tolere la sonda yoyenal o la sonda de gastrostomía, lo que se hace es una nutrición parenteral, que esa nutrición parenteral se va a ocupar cuando el paciente tenga más de 72 horas y no haya mejorado la tolerancia de la alimentación. Ya por último, vamos a ver qué cuidados oculares necesita mi paciente pronado. Muy importante, hay que tener en cuenta que un paciente con ventilación mecánica, un paciente pronado, el paciente va a estar deprimido en el sistema nervioso, lo que el reflejo de lubricación corneal no se va a dar. Es por ende que nosotros debemos de lubricar al paciente de forma ocular. La lubricación se va a hacer cada 2 horas y la valoración de la conjuntiva corneal se va a hacer cada 4 horas, ya que dentro de las principales consecuencias o complicaciones del prono, el edema conjuntival es una de ellas. Y mediante eso se previene. Otra cosa muy importante, hay que valorar la oclusión palpebral. Nosotros hemos visto cómo en pacientes con ventilación mecánica, los pacientes se encuentran con los ojos semicerrados. En ocasiones lo vemos cerrados, pero la mayoría de las veces lo vemos que hay nivel 2 o nivel 3 de oclusión, en la cual nosotros tenemos que apoyar para que se cierre. Eso va a depender de los recursos del hospital y de el ingenio también muchas veces influye mucho, pero lo que recomiendan las guías es la utilización de un parche de poliuretano en conjunto con la lubricación cada 2 horas para el cierre total y evitar que se lleve a cabo un edema conjuntival. Puede ser así, o también si se tiene el recurso, con un parche hidrocoloide se pega y posteriormente con una cinta micropor y se hace el cierre de la oclusión ocular. Ya por último, algo muy importante que es la monitorización cardíaca. Cuando yo movilizo a mi paciente en decúbito prono, lo tengo que monitorizar cardíacamente. Tengo que poner otra vez los electrodos. Sin embargo, debido al intercambio de los polos, de intercambio del eje cardíaco, los polos se invierten. Inicialmente lo hacemos de forma supina, ponemos R aquí, L aquí. Y al lado contrario, ponemos RL aquí y LL acá. Pero al hacer un intercambio de polaridad en el eje cardíaco, lo que se hace es contraponerse. Entonces, lo que se recomienda es intercambiar los polos para que exista una correcta adaptación en el electrocardiograma. Y aquí podemos ver, si no solamente tiene un canal de 12 derivaciones, si le quiero tomar hasta un electro de 12 derivaciones, también lo puedo hacer. Y la forma de colocación de los electrodos va a ser así. Igual como lo recordamos la técnica, en el tercer espacio intercostal, del lado derecho, izquierdo. Aquí sería del lado de la tetilla, va a ser del lado del omóplato, de la clavícula. En la parte media ponemos el B4, entre la parte entre B2 y B3 ponemos B4 y B2, perdón, ponemos B3, B5 a la altura media del hombro y B6 a la altura axilar media. Y aquí, como vemos el intercambio de left-right, vemos el cambio de inicialmente red-left, vemos cómo se hace la interpolarización y ya como lo vemos en la gráfica o lo vemos en un electrocardiograma, podemos ver que solamente B2 y B3, debido a que se encuentran propiamente isoeléctricos a la hora de establecer el plano, ellos son los únicos que se van a encontrar de electrocardiograma, van a ser los que se van a encontrar mayormente isoeléctricos. Pero si vemos la comparación en un electrocardiograma supino y un electrocardiograma en prono, podemos ver que no existe mucha variación, siempre y cuando exista una correcta colocación de los electrodos. Ahora, muy bien, si mi paciente cae en paro, ¿le puedo dar compresiones? Y es muy importante, y yo creo que nos hemos planteado esa pregunta mucho, ya que cuando estamos en pacientes con COVID, es muy común que el paciente, por propiamente trastornos fisiopatológicos, tenga una parada cardiorrespiratoria. Entonces, ¿se tiene que despronar? No. Se pueden iniciar compresiones, en esa posición, siempre y cuando tener en cuenta que tener medidas y debido a la exposición de aerosoles, tenemos que tener que cuidar que el paciente no esté la reducción al máximo de ellos, y la compresión de ellos va a ser entre los omóplatos entre T7 y T10.
También hay que optimizar los parámetros ventilatorios. Cuando el paciente cae, normalmente un paciente intubado cae en paro, hacemos esto, que desconectamos del ventilador y conectamos el ambú. Algo muy, yo siento que es muy ilógico, ¿no? Porque si estamos manejando la vía aérea, ¿por qué quitar el ventilador mecánico si solamente hay que programarlo? Quizás por factibilidad sea más fácil, pues yo no sé programar, quito el ventilador y pongo el ambú y ya empiezo a ambucear. Pero no, lo correcto es que si ya tengo un manejo avanzado de la vía aérea, lo único que se tiene que hacer es optimizar los parámetros ventilatorios. ¿Y cuáles van a ser esto? El FiO2 se va a elevar al 100%, la frecuencia respiratoria se va a reducir a 10, la sensibilidad del ventilador se va a quitar, la presión pico, bueno, la alarma de la presión pico se va a reducir o a quitar, ya que va a cortar el volumen que va a ingresar y también va a ser un poquito tedioso el que esté suene y suene la alarma del ventilador, y el PIP se va a poner en 0. Esos son los parámetros ventilatorios de un paciente que caiga en parada cardiorrespiratoria. Y así como se puede comprimir, también se puede desfibrilar a un paciente que tenga una parada cardiorrespiratoria. El estar en prono no es una contraindicación para no realizar una reanimación cardiopulmonar. Y ya por último, ¿qué cuidados orales necesita mi paciente pronado? Los cuidados es igual que un paciente en supino. Se debe de realizar la higiene bucal cada 6 horas o 4 veces al día. El lavado de los dientes es muy importante, ya que muchas veces nada más lo pasamos a nivel de los paladares, pero la lengua y los dientes es donde la mayor concentración de flora bacteriana se acumula, y por ende allí es donde debe de radicar con mayor eficiencia el lavado de ellos. Se debe de hacer con una solución de clorhexidina al 2%, con 15 mililitros, y eso ayudará a reducir al máximo las neumonías asociadas a la ventilación. Y también muy importante, hay que valorar la cavidad nasal. Muchas veces dejamos de lado la nariz y nos centramos propiamente en la boca, pero la nariz también juega un papel fundamental en la acumulación de secreciones. Lo que se recomienda es hacer un lavado cada 12 horas, y como es una vía aérea que no está para una correcta oxigenación, sin embargo, al hacer un manejo abrasivo, un manejo absoluto de la vía, esa vía aérea se reseca y por ende tenemos que lubricarla con vaselina. Es una buena opción para mantenerla lubricada mediante pacientes T con apoyo de ventilación mecánica. Y ya por último, vamos a ver qué cuidados tiene que tener el paciente con tubo endotraqueal. Vamos a valorar el tubo endotraqueal, el diámetro, hasta dónde puse el tubo. De preferencia, antes de pronar al paciente, se recomienda establecer una marca a dónde porque muchas veces se mueve el tubo o hasta se extúa al paciente, que es una de las complicaciones. Entonces es muy importante marcar, puede ser con una cinta adhesiva, con un plumón, a dónde está el. Y posteriormente, cuando se prona, verificar si exactamente hubo un cambio o sigue en el lado donde lo marcamos. Si no sabemos o si lo vamos a hacer de primera instancia, el diámetro del tubo o una fórmula muy eficaz. Una fórmula muy eficaz es una fórmula muy eficaz para determinar el diámetro del tubo es el diámetro del tubo por 3. Si mi tubo endotraqueal es 7, 7 por 3, 21. Hasta el 21 debe de ser la fijación del tubo. Siempre y cuando el paciente esté ventilado adecuadamente. Muchas veces la anatomía propia de la vía aérea superior condiciona a que el paciente se le ponga un poquito más hacia adentro del tubo o se le saque. Ya por último vemos que verificar el neumotaponamiento. Como les mencioné en la plática anterior, el neumotaponamiento es muy importante, ya que en él, dentro de las lesiones a nivel de la mucosa traqueal, no lo podemos ver, y el daño que se provoca dentro de las cuerdas vocales es muy, muy, muy trascendental. Entonces hay que tener en cuenta siempre a la hora de movilizar a un paciente, de la verificación del tubo. No nada más inflemos como si fuera un balón de fútbol o una pelota, el globo endotraqueal, hasta que esté muy, muy insuflado, ¿no? Lo más recomendable siempre es, así como no sé si lo alcanzan a ver en mi pantalla, que es un simple, bueno, el original se llama un manguito de puff. Lo que yo hice es ocupar uno
Bauma viejo que tenía y le puse una llave de 3 vías y con este es con el que mido, con este es con el que checo el neumotaponamiento de mis pacientes. Y es muy sencillo, yo creo que todos tenemos en casa un Bauma viejo, entonces podemos hacer un manejo de CUF. Ahorita les voy a decir cómo es la forma adecuada, pero es muy simple tener en cuenta que el neumotaponamiento genera un beneficio porque reduce la neumonía asociada a la ventilación por la aspiración de secreciones, pero también genera un daño, ya que lo hiperinsuflamos y provoca una lesión a nivel traqueal. Lo que recomiendan las guías es que la presión del globo endotraqueal debe de ser de 30 a 25 centímetros de agua y de 15 a 22 milímetros de mercurio. Para hacer la conversión de centímetros de agua a milímetros de mercurio, lo que se hace es el número que te dio de centímetros de agua, dividirlo entre 1.36 y te va a dar 2 milímetros de mercurio. Y en decúbito prono, lo que recomiendan las guías es que el tubo endotraqueal, el globo, el neumotaponamiento, esté en 20 milímetros de mercurio. Ese es el que les digo, el que yo también tengo. Yo lo uso con jeringa. Con el manguito de insuflar, es mucha la presión que se ejerce sobre el globo y se genera una sobredistensión. Entonces yo lo que uso es una jeringa y tiene una buena aceptación en los pacientes. En paciente COVID no lo he utilizado ya que no tengo otro para dejarlo y debido a la exposición propiamente de la infección del virus, y como lo tengo solamente para uso dentro de mi casa o de unidades no COVID, por eso no lo he utilizado, pero lo que recomiendan las guías es la utilización de 5 a 6 mililitros de aire, también pudiera ser una buena opción. Igual así es muy simple, solamente se conecta para medir el neumotaponamiento, se conecta al globo y ya con él se determina a qué presión tiene. Y con la llave de 3 vías podemos hacer esa intercalación de meter y sacar el volumen de aire necesario. Y ya, eso es lo que mencionaba, la fijación de Ángel. Ya por último, esa fijación de Ángel es la que se recomienda para movilizar al paciente, ya que al ser de cintas umbilicales, como lo hacemos en el hospital militar, o con tela adhesiva, como lo hacemos en el hospital militar, en el general, puede hacer cualquiera de las dos adaptaciones, siempre y cuando se tenga. Busquémoslos en YouTube si no saben las técnicas. Es una técnica muy, muy fácil. El video dura como 2 minutos y podemos ver que la fijación de Ángel es muy, muy buena y ayuda sobre todo a reducir las lesiones dentro de la comisura labial. Esta fijación, en caso particular, la fijación comercial está totalmente contraindicada, ya que provoca mayor daño, provoca mayor edema que beneficio. Y así es como vemos una fijación de Ángel correctamente realizada. Vemos que el tubo endotraqueal está fijado hacia el bigote, hacia el lado proximal al tanque nasal, y vemos que la comisura labial está íntegra, que no vemos ningún daño. Y normalmente siempre que sujetamos el tubo endotraqueal lo sujetamos aquí. Y eso es algo muy, muy feo y muy doloroso para el paciente. Ya por último, en conclusión, podemos decir que la posición prono es una herramienta fundamental en el abordaje del paciente con SDRA, en paciente con COVID. Hay que utilizarla. Y ya por último me despido con una frase que es: una UCI que no prona no es una UCI, que la dice un compañero dentro de la terapia. Y esto fue todo. Espero me haya entendido, les haya explicado adecuadamente, les haya servido un poco la información. Les dejo unos QRS para que mediante un escáner puedan determinar. Aquí les dejo las referencias bibliográficas que ocupé. Y sería todo. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Muchas gracias, licenciado. Y bueno, Muchísimas ahora, gracias. rápido podríamos dar espacio para que algunos de nuestros asistentes puedan realizar algunas preguntas. No obstante, personalmente había algunas preguntas acá que pudiera yo directamente hacer del chat. Dice: ¿solo el neumotaponamiento es para adultos o también pediátricos? Se refiere a los milímetros de mercurio. Pregunta Brenda Aguilar.
¿Sí nos logra escuchar? Creo que está cerrado su micrófono. Un segundo. ¿Podría activar su micrófono, Lick? Vale, Gracias. vale. Sí, no podía. En el caso particular, los pacientes pediátricos, es algo muy buena pregunta. Sin embargo, los tubos endotraqueales pediátricos no tienen globo, ya sea neonatal o un pediátrico debajo de 2 años no tienen globo endotraqueal. Y sí, le va a depender mucho del médico tratante, pero los pacientes pediátricos no tienen globo endotraqueal. Y si supongamos va a ser un paciente que tenga una edad de entre 7 o 6 años, que tenga ya una corpulencia mayor y que ya ocupe por su complexión un tubo endotraqueal, se va a adaptar de acuerdo a la condición propia del neumotaponamiento y sí es aplicable a todos. Las presiones deben de ser así de 25 a 30 centímetros de agua, ya sea pediátrico o adulto. Pero en caso particular, los pediátricos no tienen globo. Ok, muchas gracias. Dice Yasmín Antunes Ceballos. Entonces, después de poner a un paciente en posición prono para ver resultados, ¿debemos de esperar 2 horas? No, los resultados se alcanzan después de las 2 horas. Inicialmente, lo primero que tenemos que hacer, les había comentado, después de 20 minutos, tomar una gasometría para ver si existe una alteración o si existe una buena coordinación mediante de los gases. Posteriormente a eso, va a haber muchos condicionantes. En ocasiones el paciente se va a encontrar con una inestabilidad prolongada, lo que va a hacer que el paciente se devuelva a supino. Pero después de las 2 horas, de acuerdo con la literatura, comentan que se empiezan a alcanzar los beneficios clínicos y por ende la gasometría te va a dar parte. Si tú tomas una gasometría posteriormente a las 2 horas y ves que el paciente va a ser una mejoría totalmente. Todos los pacientes que se pronan con un SDRA van a mejorar su oxigenación. El grado de mejoría va a depender de la condición clínica y del estado de gravedad, pero todos los pacientes mejoran, eso sí está comprobado. Tienen un aumento de entre un 20 y un 10% de entre sus presiones de oxígeno. Entonces, dentro de las primeras 2 horas es como que un rango promedio, por así decirse, que dice la literatura, pero va a depender de tu paciente. Quizás en media hora tu paciente pueda mejorar. Todo va a depender de la severidad del daño alveolar que tenga y de la capacidad funcional residual que también tenga tu paciente. Excelente. Una última pregunta, dice IDGS. ¿Esa fijación sirve para pediátricos? Para pediátricos. Es que en pediátricos si están, esa fijación en particular sirve para cualquier paciente que tenga en ventilación mecánica y se tenga en asisto control, ya que esta fijación, si bien tiene una fijación adecuada, genera un poquito de, ¿cómo les diré? No es muy adaptada al movimiento, ya que el ser muy noble con la comisura labial genera cierta inestabilidad a la hora de la fijación. En paciente pediátrico tiene mucha movilización, entonces en este tipo de pacientes, si no están en asisto control, se puede extubar al paciente y como no tiene un globo endotraqueal propiamente el paciente pediátrico, el riesgo es mayor todavía. Entonces lo que se recomienda en pacientes pediátricos es usar fijaciones a manera de parches sobre la comisura, no sobre la comisura labial, sino sobre los cachetes propiamente, para evitar que el tubo se salga. Muy bien, excelente. Pues no nos resta más que agradecer su excelente participación. Hay demasiados comentarios, por eso me he permitido inactivar sus audios para evitar viciar la grabación de la presentación. La grabación estará disponible en la página de Facebook del Colegio de Enfermeras del Estado de Guerrero en cuanto esta esté disponible. Les recuerdo de manera particular que para que puedan obtener su constancia de asistentes es necesario registrar su asistencia en el link que les hemos compartido. ¿Sí? El hecho de haberse registrado no les garantiza tener una constancia. Es necesario registrar su asistencia en el link que les enviamos a su correo electrónico y a el chat que estamos compartiendo. Reitero una vez más que la grabación estará disponible en próximos días, una vez que esté lista, para que la podamos compartir.
Preguntan si puede compartir una vez más el slide donde están los QR. Y bueno, Vale. adelante, por favor. Muchísimas gracias por su participación. Doctora Guadalupe, adelante. Gracias, maestro Mario. Pues solamente para felicitar al licenciado Boris Yuriko Bolaños por esta gran exposición, porque ha dominado perfectamente este tema y sobre todo porque es un tema pues muy importante en estos tiempos de la pandemia y beneficio para el paciente, que el enfermero maneje sus conocimientos con evidencia científica, con normas, con protocolos, los medicamentos, la alimentación y técnicas. Entonces, es muy importante en la actualidad para los pacientes y para los enfermeros que manejen estos pacientes adecuadamente para que tengan una mejoría estos pacientes. Y pues muchas felicidades y sobre todo porque la juventud está tomando la iniciativa de estos temas tan importantes. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los participantes a esta sesión mensual del Colegio de Enfermeras del Estado de Guerrero. Les recordamos la importancia de registrar su asistencia para obtener su constancia, misma que será enviada al correo electrónico que ustedes registren en un periodo hábil de 8 a 10 días hábiles posterior a nuestra sesión. Agradecemos a todos los ponentes de las diferentes partes del país que nos acompañan. Leí aquí Arequipa, Perú, Eddie Rivas, un saludo. Bueno, entonces no solamente gente del país, sino también fuera del país. Gracias por acompañarnos. Un saludo cordial a todos ustedes. Que tengan una excelente tarde y los esperamos en la sesión del próximo mes. Licenciado, muchísimas gracias. Muy buena tarde a todos ustedes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, hasta luego.